Dios le bendiga. De nuevo, este es su hermano y amigo en Cristo que le habla, Robert Poole, y estamos de nuevo con una nueva entrega de la palabra de Dios y esperamos, como siempre, serle de bendición con las palabras. Vamos de una vez a la Biblia. Quiero leerle un pasaje y luego le vamos a hablar acerca de qué será esta entrega. Pero si leemos en el libro de Juan, capítulo 11, el verso 2 en adelante. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que ama está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vamos a hablar brevemente bajo el tema: Dios nunca llega temprano. Dios nunca llega temprano, y es posible que esto le suene un poco extraño porque estamos acostumbrados a escuchar que Dios nunca llega tarde. Y eso es cierto, pero lo mismo es cierto de que Él nunca llega temprano. Porque llegar temprano y llegar tarde es ser impreciso. Y Dios es preciso. Sabe que temprano es una medida de tiempo. Y a veces nosotros, cuando vamos a un lugar, porque desconocemos el futuro, desconocemos lo que va a acontecer, a veces salimos sumamente temprano por si acaso hay un tráfico o algo que nos impida llegar en el tiempo preciso. Entonces salimos muchas veces muy temprano y a veces llegamos al lugar o tarde o temprano. Pero esto no es lo mismo que acontece con Dios. Y vamos a ver en la escritura de que Dios nunca llega temprano. Entonces, ¿por qué quiero hablar acerca de esto? Porque muchas veces en la vida de nosotros acontecen circunstancias o situaciones adversas y estamos orando a Dios, rogándole a Dios que nos ayude, y a veces damos por hecho de que Dios no nos escucha o creemos de que Dios no va a contestar nuestra petición y todo esto. No, lo que está aconteciendo es que Dios no llega temprano. Dios no va a interrumpir algo en tu vida que va a ser de bendición más luego. Pero si Él llega en el momento que usted y yo querramos, entonces eso va a ser interrumpido. Dios llega precisamente a tiempo. Él no llega antes o temprano, ni tampoco llega tarde. En lo que nosotros acabamos de leer, vemos aquí de que Jesús realmente amaba a Lázaro. Pero en vez de él salir de inmediato, dice: cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué? Si hubiese salido de inmediato, llega temprano. Entonces Jesús no quería llegar temprano. Si él hubiese llegado temprano, lo que para María sería a tiempo, porque el concepto de a tiempo para nosotros no es el mismo concepto para Dios. Nosotros a veces estamos pasando por un proceso y para nosotros el a tiempo es ahora. Quítanos esto ahora porque es demasiado doloroso. Pero para Dios el a tiempo es diferente. Para Él el a tiempo es cuando la circunstancia ha logrado hacer en nosotros el propósito que Dios tiene para nosotros. Si nosotros nos recordamos lo que aconteció con Job, Job era un hombre que Dios mismo testificó de él. Le dice a Satanás: no has considerado mi siervo Job, varón perfecto. Y Satanás le dice: bueno, obviamente él tiene por qué adorarte, porque mira, tú le has rodeado de bienes. De manera que Satanás está haciendo la proposición de que la adoración de Job es como resultado de los bienes que Dios le ha dado. Entonces debemos de nosotros tener
poner atención a esto. No podemos nosotros adorar solamente cuando estamos bien. No podemos dar gracias solamente cuando estamos bien. Dios da el bien, pero Dios también permite el mal o Él mismo lo trae sobre nosotros para probarnos. Entonces Dios le quiere demostrar a Satanás lo que hay en el corazón de Job y permite que Satanás haga todas estas cosas. Lo que vino sobre Job era abrumador. Nosotros leemos y realmente no podemos concebir todo lo que le acontece en tan corto tiempo. Todavía estaban las palabras en su siervo cuando venía otro y le decía, mira, todos tus hijos han muerto. Todavía ese estaba hablando, mira. Entonces, una tras otra. Pero vemos que Job dice, Dios dio, Dios quitó, sea su nombre adorado. Y la Biblia dice algo importante. Dice, en todo esto, Job no dio ningún despropósito a Dios o no acusó a Dios de ningún despropósito. Es decir, todo lo que le estaba aconteciendo tenía un propósito específico. Luego se extiende esto y es tan fuerte sobre Job que en un momento él pide que ojalá hubiese un árbitro entre Dios y él para que le comentara, para que Dios le dijera qué yo he hecho para merecer todo esto. Pero después de este gran acontecimiento, este gran dolor de Job, vemos que Dios le restaura todos sus bienes. Entonces, Job dice, él mismo testifica, de oída te había oído, es decir, el conocimiento de Job para con Dios, lo que Job conocía de Dios era solamente de escuchar. Es como que alguien venga a usted y le diga, Dios hizo esto y esto conmigo, y otra persona venga, Dios hizo esto y esto conmigo y me dijo de esta forma, y tú comienzas a tener una idea de que este Dios de quien se habla es bueno y tú comienzas a servirle. Pero eso es solamente de oída. Tú no le has conocido tú personalmente. Entonces esto conllevó a Job a decir, de oídas te había oído, te conocía de rumores, de otros testigos, pero ahora yo te conozco personalmente, ahora mis ojos te ven. ¿Pero por qué es esto? Porque Dios no llegó temprano. En el momento en que Job quiso que se le levantara esto, donde él maldijo el día en que nació, maldito sea el día en que fue dicho, varón nació. Si Dios hubiera acudido de inmediato, él no podría dar ese testimonio, porque entonces Dios hubiese llegado demasiado temprano. De esto movemos a la historia de José. Ustedes saben que José, Dios mismo le da sueño, Dios le da a entender lo que va a acontecer en su futuro. Y es de creer que una persona a quien Dios le da sueño, que va a regir sobre todos los demás y va a tener un futuro próspero, no le va a acontecer lo que le aconteció. Pero ¿qué sucede? Sus hermanos son movidos a celos por estos mismos sueños. Él es vendido como esclavo. Entonces, siendo esclavo, él quizás encuentra, no quizás, sino que encontró favor en los ojos de Potifar, que era el jefe de la guardia. Ahí mismo él podría haber dicho, estoy a un punto de lograr los sueños que Dios tiene para mí. Pero algo acontece. Por no pecar contra su Dios, él es puesto en cárcel. Porque él dice, no puedo hacer esto con la mujer de Potifar, pues estaría pecando contra mi Dios. Ahora está en la cárcel y dura unos 3 años allí. Y estos 3 años allí podríamos ver o no podríamos imaginar que José maldeciría y todo esto, pero no. Cuando se da el caso de que Dios mismo pone que el copero tuviera un sueño, igual que el panadero, vemos que el panadero le es cortada la cabeza, él le dice lo que el sueño significaba, todos sabemos la historia. El copero, que básicamente está dándole la copa en la mano del rey y tenía acceso directo al rey, Dios prepara que este hombre sea el que no es,
su sueño no es para muerte. ¿Para qué? Para que en el tiempo preciso le dijera al faraón lo que José le había dicho acerca de sus sueños. So, Dios arregló todo esto perfectamente en el tiempo dado. Dice Faraón, ¿quién vamos a poner sobre el reino sino tú, un hombre en quien vive el espíritu de los dioses? So, en otras palabras, Dios en el tiempo específico, exacto, viene y levanta a José, y era porque ahora iba a comenzar lo que era una escasez terrible no solamente en Egipto, en todas las áreas de alrededor. Y vemos que al final de la historia, los hermanos de José se acercan a él pensando que José albergaba algún tipo de rencor y ahora se iba a vengar. Pero José le dice algo: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios encaminó todo esto para bien, para que muchas personas puedan ser salvas. Entonces Dios llegó a tiempo, no llegó cuando él fue vendido a Potifar, porque entonces el propósito no se hubiese cumplido. Esto nos recuerda lo que la palabra nos dice a cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le obran a bien, absolutamente todas las cosas. Esta pandemia que está ahora mismo mundialmente acosando la humanidad, esto va a obrar a bien para todos aquellos que creen en él. Ustedes dirán, bueno, hay muchos cristianos que han muerto, pues ha obrado para bien. Porque, la palabra de Dios nos dice claramente que grata es a los ojos de Dios la muerte de sus santos, es decir, que se fueron con Cristo. Y nosotros los que estamos vivos, que quizás no nos ha hecho ningún estrago, de una forma u otra va a obrar para bien, porque Dios y esta pandemia va a cumplir el propósito de Dios. Este no es castigo de Dios, como he dicho en algunos otros videos, no es castigo de Dios, pero Dios obviamente lo ha permitido. Nada puede acontecer sin Dios permitirlo. Entonces, vimos a Job y vimos a José como Dios vino justo a tiempo, no temprano. Entonces, en el caso de Lázaro, ¿qué es lo que está aconteciendo? Ya Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Si Jesús hubiese llegado temprano, como era lo que Marta y de hecho María dijo, si tú hubiese llegado antes, mi hermano no hubiese muerto. Entonces, ¿qué es lo que hubiese acontecido? Realmente lo que iba a acontecer era una mera sanidad. Una sanidad no está en el mismo nivel que un milagro. Entonces, porque Jesús llegó a tiempo y no en el tiempo de María y Marta, entonces lo que aconteció fue un milagro. Entonces Lázaro resucitó de los muertos y esto era para indicar de que Jesús era la resurrección y la vida, y aquellos que morían en él, aun estando muertos, vivirían. So, Jesús no llegó tarde, pero tampoco llegó temprano, sino que llegó a tiempo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago, dice, la prueba produce paciencia. Dice, pero que tenga la paciencia su obra completa. Es decir, que no pueda haber una interrupción en el proceso de la persona. Porque si Dios llega y quita ese proceso, o nosotros de una forma menospreciamos el proceso que Dios nos ha dado, y muchas personas tienden a devolverse y todas estas cosas. Entonces el propósito de Dios no es cumplido en esta persona. Y el proceso o lo que Dios está permitiendo en nuestra vida no es para destrucción. No es para destrucción. Es para fortalecernos. Suena extraño, pero así es. Le quiero recordar que Dios no comete errores. Si Él no ha llegado en un momento de dificultad, es porque todavía no es tiempo. Está esperando que sea procesado la persona. Ya tiene que ver con el carácter nuestro, tenga que ver con algo que nosotros apreciamos más que Él. Y Él tiene que esperar hasta que nosotros entendamos de que Él está primero. So, Dios nunca llega temprano, Él llega a tiempo. Espero que esto les haya sido de bendición. Compártalo. Y de nuevo,
hágase miembro y active la campanita para cuando hagamos más videos, usted pueda recibirlo. Dios me le bendiga y Dios me les guarde.